Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 2 al 5, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ello el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ello el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy yo quisiera compartir la palabra del Señor con el tema del mensaje, una fe que teme a Dios. Una fe que sabe a temer a Dios. Con este tema quisiera compartir la palabra del Señor. Hermanos, el comienzo de la bendición es temer a Dios. No se olvide esta palabra, por favor. El comienzo de la bendición es saber a temer a Dios. Hermanos, ¿qué es la base de nuestra fe? ¿Qué piensa usted? La base de nuestra fe es el temor a Dios. El punto de partida de nuestra fe es el temor a Dios. Aquellas personas que dicen que creen en Dios y que no tienen temor a Dios, no están creyendo en Dios. Si creería en Dios, debería temer a Dios. Hermanos, a veces veo alguna persona que dicen que cree en Dios y que dicen que tiene mucha fe, pero cuando veo la locura que hace, yo digo a mí mismo, ¿será que cree en Dios de verdad esta persona? Si creería en Dios, si temería a Dios, no podría hacer semejante cosa. Hace cierta cosa, semejante cosa, porque no tienen temor a Dios. No tener temor a Dios significa no creer en Dios. Si creería en Dios, si tendría fe en Dios, debería temer a Dios. Mucha gente dice que cree en Dios y hacen cosas de barbaridades porque no conocen a Dios. Porque no conoce a Dios en quien está creyendo. Hermano, nuestra fe y nuestra bendición comienza con el temor de Dios. Pero lastimosamente, mucha gente no tiene este concepto de esta fe que teme a Dios. Faraón, el rey de Egipto, llama a las parteras de las hebreas, de los israelitas, quienes se llamaban Cifra y Fua, y le dice,
que cuando nazcan hijos varones de los hebreos, de los israelitas, que lo maten al nacer. Pero si llega a nacer niña, que la dejen vivir. Pero las parteras no matan aunque nazca los niños por el temor a Dios, desobedeciendo al rey Faraón. ¿Cómo vamos a hacer semejantes barbaridades delante de Dios? Eso le podía costar la vida, desobedecer a Faraón. Pero ellas, por el temor a Dios, dejan vivir. Entonces, Dios le agradó que estas parteras, que le temiera más que Faraón. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice así en el Antiguo Testamento, en el libro Éxodo, capítulo 1, versículo 17. Dice así: pero las parteras, vea lo que dice aquí, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El versículo 20 al 21 dice así: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera, vea, temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios hizo prosperar la familia de las parteras, porque habían temido a Dios. Aquí comienza la bendición. Aquí comienza la fe. José, que sale en el Antiguo Testamento, llegó a ser bendecido porque José era un hombre temeroso de Dios. Tenía cierto temor hacia Dios. Y José dijo, delante de la dueña de su casa, dijo esta frase, aquí dice todo. Dijo así José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, acá dice todo. Este temor a Dios es el comienzo de la bendición. Por eso, hermanos, Dios bendijo a José. Dios le hizo prosperar y nadie podía dañar a José porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe, hermano, que nuestra bendición, nuestra fe comienza con el temor a Dios? Aquellos que temen a Dios no hacen cosa mala delante de Dios. Cuando vivimos una vida que teme a Dios, nuestras oraciones van a ser contestadas por Dios. Hermanos, la oración no se hace solo con los labios, solo con la boca, sino la oración se hace con nuestra vida. Aquellos que viven una vida desmedidamente, que oran solamente con los labios, no esperen ser contestadas sus oraciones. Nuestras oraciones serán contestadas cuando nosotros vivimos una vida que teme a Dios. Por eso, hermanos, la oración no se hace solo con los labios, sino con nuestra vida que teme a Dios. Por eso le digo, hermanos, el comienzo de la bendición es temor a Dios. El comienzo de nuestra fe es saber temer a Dios. Aquellos que dicen que creen en Dios y que no temen a Dios, no va a ser prosperado. No está creyendo tampoco. ¿De qué está hablando el texto de hoy?
el texto que nosotros leímos en esta mañana. El texto de hoy nos habla sobre este tema. El comienzo de la maldición es no temer a Dios. El comienzo de la maldición es no temer a Dios. Así. Belsasar, rey de Babilonia, no temió a Dios e hizo cosas fuera del lugar. Por eso llega a perder su vida y su reino. Belsasar, el texto habla de esto. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a traer los vasos que habían traído del templo de Jerusalén su padre Nabucodonosor. Estaba con el gusto del vino, hace traer los utensilios que usaba en el templo de Dios. Veamos el versículo 2 del texto de hoy. Versículo 2 dice así: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ello el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hermano, cuando el rey, sus invitados, sus mujeres y sus concubinas estaban tomando en ese vaso del templo de Dios, de repente apareció una mano de hombre que escribía en la pared del palacio. Se escribía una mano en la pared del palacio. Vean el versículo 5 del texto de hoy. Mire lo que dice. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dice así. Este rey Belsasar sabía la gran obra de Dios. Este rey Belsasar había visto lo que Dios había hecho con su padre Nabucodonosor. Vio la grandeza de Dios y conocía de Dios. Si usted se fija en la Biblia, ahí nos muestra. Conocía a Dios. Sin embargo, había menospreciado a Dios, había perdido el temor a Dios, no solamente perdió el temor, había menospreciado, había despreciado a Dios y había provocado a Dios sin ningún temor. Entonces, hermanos, ¿a qué resultado llega este rey Belsasar? Conforme como estaba escrito en la pared, esa noche llega a ser invadido Babilonia y esa misma noche muere este rey Belsasar. Versículo 30 dice así del texto de hoy. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, rey de Babilonia. Y el rey Darío llega a gobernar a Babilonia en lugar de Belsasar. Hermanos, hoy en día muchos creyentes caen y fracasan por perder el temor hacia Dios. Por ese motivo, hermanos, muchos creyentes llegan a fracasar. En una iglesia había un director del coro que era un buen creyente y bien servicial. Tenía talento y servía con fidelidad en la iglesia. Él dirigía un coro de la iglesia. Y en el coro de la iglesia entró un nuevo integrante, una señorita muy bonita. Este director del coro la vio y comenzó a comparar con su esposa.
recién casada también. Pero dentro de él decía, la esposa mía no es mi costilla verdadera. Me equivoqué, por eso me casé con ella. Ella no es de mi costilla. Esta hermana, la nueva integrante del coro, ella es mi costilla verdadera. Se quiso divorciar con su mujer y se quiso casar con esta jovencita. Entonces la gente de su alrededor, todo decía no haga esa cosa. Pero él fue a orar, hasta ayunó 3 días en oración. Dice que Dios le había contestado que su esposa no era su verdadera costilla, sino era ella. Y había alguna hermana rara que le decía que así era. Alguna hermana que Dios había contestado así. ¿Acaso Dios contestará así? La gente, el pastor de la iglesia dijo, no haga locura, tenga temor a Dios. No, pero este hombre se divorció con su mujer, se casó con esa chica. Y hermanos, no quiero decirles sobre su resultado. Este hombre se perdió totalmente después. Hermanos, dejó el coro de la iglesia, dejó de asistir a la iglesia, vivía una vida totalmente perdida. Hermanos, ¿sabe una cosa? Nuestras bendiciones pueden ser cambiadas y convertirse en una maldición cuando nosotros perdemos el temor a Dios. La bendición puede cambiar y convertirse en una maldición. El rey David era una persona temerosa de Dios. David era una persona temerosa, un hombre temeroso de Dios. Pero después de ser el rey y estando en abundancia, sin darse cuenta, se había perdido el temor a Dios el rey David. Y llega a hacer locura. Como usted sabe, mata a Uría y a su esposa la trae como su esposa. Pucha, hizo todas estas cosas. Entonces, por perder el temor a Dios, le llega la maldición en la casa de David y no imagina lo que sufre David por perder el temor a Dios. Hermano, por eso vea lo que dice la Biblia. Mira con qué expresión dice la palabra de Dios a David. El profeta Natán dice en lugar de Dios. Y veamos por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 10, dice así. Mira lo que dice el profeta Natán. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, mire lo que dice, me menospreciaste, está refiriendo a Dios, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Acá dice, me menospreciaste, dice Dios. Perdiste el temor, no solamente perdiste, sino llegaste a menospreciarme, Dios, dice Dios. Por eso le llega esta tremenda tragedia en la casa de David. Hermanos, cuando David temía a Dios, Dios le hizo ganar a Goliat. Cuando David temía a Dios,
Dios le protegió de toda la amenaza, de toda la persecución del rey Saúl. Cuando David temía a Dios, Dios levantó a David y lo llegó a ser el rey de Israel, porque era un hombre temeroso de Dios. Pero cuando ese David temeroso de Dios deja de temer a Dios, llega la maldición. Hermano, el comienzo de la maldición es perder el temor a Dios, es no temer a Dios. Aquellos creyentes prosperados, cuando está bien prosperado, no sé por qué, pero pierden temor a Dios, hacen locura y macana. Por favor, entienda este mensaje. Hermanos, hoy en día, en este mundo, ya no hay más el temor a Dios. La gente hace maldad. No solo hacen, sino la inventan. Pero vea a dónde llegan. Hay gente que hacen tanta maldad, parece que haciendo maldad se prosperan, parece que haciendo maldad se está yendo bien, parece, pero vean su final, a dónde llegan. Su final es triste. La gente que no temen a Dios y que molestan, que lastiman a la gente, haciendo daño a la gente, sin temer a Dios, su final es una tragedia. Véanlo, hermano, observarle. Parece que está yendo bien, pero no es así. Por eso dice así en Proverbios capítulo 24, versículo 19 al 20. Dice así: no te entremeta con lo maligno, ni tenga envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos serán apagada. Para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada, dice. Será apagada. Hermanos, hay veces, hay gente que dicen que cree en Dios, pero no temen a Dios. Hermanos, no conocen a Dios. Hoy en día hay pastores que atesoran la riqueza de este mundo. Pero permítame decirle, hay que atesorar nuestra riqueza en el reino de Dios. Tenemos que atesorar, tenemos que acumular nuestro tesoro en el reino de los cielos. Y permítame decirle, cuando tenga que dejar este mundo, no va a llevar ni un centavo de esta tierra. No ame al dinero. Hermanos, recuperemos el temor a Dios para que podamos ser utilizados por Dios. Aquellos que no temen a Dios van a ser tristes, van a llegar a un final triste. Para ser una persona bienaventurada, hay que ser un hombre temeroso de Dios. No quise hablar más, pero con siervos en el Señor. Recuperemos el temor a Dios, o si no, no hay esperanza en nuestra vida. Para ser bienaventurado, para ser utilizados por Dios, tenemos que recuperar el temor a Dios. Entonces, en último lugar, para finalizar el mensaje, entonces, ¿cómo nosotros seremos un hombre que teme a Dios? ¿Cómo nosotros podremos hacer un hombre que teme a Dios? Hermanos, en cortito, en breve, yo quisiera averiguar con ustedes sobre 3 formas de temer a Dios. En primer lugar, para ser una persona que teme a Dios, no hay que hacer
las cosas que no agradan a Dios. No hay que hacer lo que no agrada a Dios. ¿Sabe lo que significa depravar? Hermanos, la palabra depravar es hacer lo que Dios odia. Esa es la depravación. ¿Saben cuál es el problema más grande de la iglesia hoy en día? Es que muchos creyentes hacen ciertas cosas sabiendo que no va a agradar a Dios. Ese es el problema. La gente calumnia, etcétera, etcétera. La gente, los creyentes hacen muchas cosas sabiendo que esas cosas no agradan a Dios. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Hermano, para que nuestra oración sea contestada, para que nosotros podamos ser bendecidos y utilizados por Dios, no hay que hacer aquellas cosas que nos agradan a nuestro Dios, para que seamos un hombre temeroso de Dios. Aunque sea una cosa que nos guste mucho, si no es de agradar a Dios, no hay que hacerla, porque su resultado va a ser malo. Dios no quiere esa cosa porque no es bueno para nosotros. Por eso Dios no quiere que hagamos. Por eso, hermanos, para ser un hombre temeroso de Dios, no hay que hacer la cosa que no agrada a Dios. Miren lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice así. El temor de Jehová es aborrecer el mal. En segundo lugar, para ser una persona que teme a Dios, hay que cumplir la promesa con Dios. No se olvide este tema. Para ser una persona que teme a Dios, hay que cumplir nuestra promesa con Dios. Dios cumple su promesa con aquella persona que cumplen con Dios. Ana, que aparece en el Antiguo Testamento, había hecho una promesa con Dios y Dios le concede la petición de Ana. Entonces, Ana también cumple su promesa con Dios. Entonces Dios le devuelve, le bendice triplicado, 3 veces más. Hermanos, para ser un hombre temeroso de Dios, bendecido por Dios, hay que cumplir la promesa con Dios. No hay que ignorar, despreciar, menospreciar a Dios. Prometer una cosa y no cumplir, eso es no temer a Dios. En tercero y en último, para ser una persona que teme a Dios, no hay que menospreciar la palabra de Dios. No hay que tomar livianamente la palabra de Dios. Aquellos que reciben livianamente la palabra de Dios están menospreciando a Dios mismo. Hermano, no hay que edificar nuestra casa sobre la arena. Jesús dijo, aquellos que escuchan la palabra de Dios y que no hacen, es un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Hermano, después de escuchar la palabra de Dios, no trate livianamente, no menosprecie la palabra del Señor para ser una persona temerosa de Dios. Quisiera finalizar el mensaje. Hermano, en este mundo no hay ningún hombre perfecto que no se equivoque. Todos nosotros nos fallamos, nos equivocamos. Aquella persona que temen a Dios, después de fallar, reconoce sus errores y quieren corregir, se arrepienten y quieren ser transformados después de cometer algunos errores.
Pero aquellos hombres que no temen a Dios, después de cometer ciertos errores, ellos no quieren reconocer, ni quieren corregirse, y sigue con su dureza. Todos nosotros somos débiles. Todos nosotros fracasamos. Pero los hombres temerosos de Dios reconocen sus errores y se arrepienten. Y va a ser bienaventurado un hombre temeroso de Dios. Hermanos, para ser un hombre bienaventurado, hay que ser un hombre que teme a Dios. Hermanos, con una vida que teme a Dios, evitemos la maldición en nuestra vida y gocemos una vida bendecida, una vida utilizada por Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, hemos compartido un mensaje sobre que el comienzo de la bendición es el temor a Dios y que el comienzo de la maldición es perder el temor a Dios. Señor, haznos entender que la base y el punto de partida de nuestra fe es el temor a Dios. Y ayúdanos a vivir una vida temerosa de Dios para que podamos guardar nuestra fe, para que podamos ser utilizados en este tiempo difíciles en tu mano derecha. Gracias por tu palabra. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén.